Como ya dijimos, este curso es una introducción a las aplicaciones de la mecánica en el análisis de las estructuras. La mecánica estudia el estado de movimiento de los sistemas materiales y su principal objetivo es la descripción y el análisis de los movimientos. La mecánica se divide en estática, que es la parte que estudia las fuerzas considerándolas en equilibrio. Todo el sistema se encuentra en equilibrio. La dinámica, que estudia el movimiento considerando las causas que los provocan, o sea, las fuerzas. Y la cinemática, que estudia el movimiento en sí mismo sin considerar las causas que lo generan. Dentro de estas tres, nosotros nos vamos a dedicar a la estática. Las leyes que rigen el estudio de la mecánica son las tres leyes de Newton. La primera de ellas, la ley de inercia, dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante cuando no actúe sobre él ninguna fuerza. O sea que el cuerpo va a permanecer con el mismo estado de movimiento, sea en reposo o sea en movimiento, excepto que actúe una fuerza exterior que modifique su estado de movimiento. La segunda ley de Newton, que es la ley de masa, dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza exterior, este experimentará una aceleración en la dirección de la fuerza, y que será directamente proporcional a la intensidad de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto es lo mismo que decir que fuerza es masa por aceleración, o que aceleración es fuerza dividido masa. Y la última, la tercera ley de Newton, es la ley de interacción o de acción y reacción, que dice que si un cuerpo recibe la acción de una fuerza F, este ejercerá otra fuerza opuesta de igual módulo de dirección pero con sentido contrario. Vamos a hablar ahora entonces de la fuerza. La acción de una fuerza sobre un sistema material se manifiesta por los siguientes efectos. Puede tener un efecto externo, que produce un cambio en el estado de movimiento del sistema, o un efecto interno, cuando produce un cambio en la forma del sistema, cuando el sistema se deforma. Y las fuerzas pueden ser ejercidas sobre los sistemas de dos maneras. Puede ser ejercida por contacto directo con otro sistema material o sin contacto directo por acción a distancia, como es por ejemplo el caso de la fuerza de la gravedad. Para que una fuerza quede determinada, tengo que dar 4 parámetros. El primero de ellos es la intensidad. La intensidad es la que nos indica qué tan grande es la fuerza. Otro parámetro que tengo que dar como dato para determinar una fuerza es la dirección en la que actúa esa fuerza. Otro parámetro que tengo que dar es el sentido. Dentro de una misma dirección puedo tener dos sentidos posibles. Entonces tengo que indicar en qué sentido está actuando esta fuerza. Y por último, el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, siempre para definir una fuerza necesito dar estos 4 parámetros: intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación. Gráficamente lo dibujamos con una flecha. Entonces, la longitud de la flecha es la que nos indica la intensidad en relación con una escala gráfica que estamos utilizando para graficar. La longitud de esta flechita nos va a dar la intensidad de la fuerza. La dirección, o sea la inclinación que tiene en el plano, la recta de acción, nos da la dirección de la fuerza. El sentido, que está indicado por la punta de flecha de la fuerza que estamos graficando. Y el punto de aplicación es el punto donde aplicamos la fuerza. Para representar gráficamente una fuerza tenemos estos 4 elementos. Ahora, para medir la intensidad de una fuerza tenemos que tener en cuenta las unidades. Entonces, para la intensidad tenemos distintos sistemas de unidades. Uno es el sistema internacional, en el cual las magnitudes fundamentales son la longitud, que se mide en metro, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos, y entonces la fuerza la medimos en newton. El newton es la unidad de fuerza que está definido como la fuerza que tengo que ejercer sobre una masa de 1 kilogramo para generarle una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Otro sistema de unidades es el sistema técnico gravitatorio. En este sistema se utiliza para la longitud, también se mide en metros, el tiempo en segundos
Y la fuerza la medimos en kilogramos fuerza. Y se define al kilogramo fuerza como la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa de 1 kilogramo de masa. De eso surge que 1 kilogramo fuerza va a ser equivalente a 9,81 newtons, porque como la aceleración que genera la gravedad sobre una masa es de 9,81 metros por segundo al cuadrado, entonces si establecemos esa equivalencia nos va a dar que 1 kilogramo fuerza es 9,81 newtons. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces, si tenemos que representar una fuerza de 50 kilogramos fuerza que está aplicada en el punto de coordenadas 2, 0 y que forma un ángulo con el eje positivo de las X de 30 grados. Lo primero que hago es ubicar mis ejes de coordenadas. Tengo el eje X, el eje Y. A continuación voy a elegir una escala gráfica para representar mi fuerza. Entonces, ahora, el punto de aplicación dijimos que es el punto de coordenadas 2, 0. O sea, la coordenada X es 2, la coordenada Y es 0. X2 y 0, este es el punto de aplicación. En este punto voy a aplicar la fuerza. La dirección está dada por este ángulo. Forma un ángulo con el eje positivo de las X de 30 grados. Esta, entonces es la recta de acción de la fuerza. El sentido está dado también por este ángulo. Si dice que forma un ángulo de 30 grados, quiere decir que el sentido es hacia la derecha. Y la intensidad es de 50 kilogramos fuerza. Como mi escala dice que 1 centímetro representa 10 kilogramos fuerza, entonces los 50 kilogramos fuerza los voy a representar con 5 centímetros. Entonces voy a trazar una fuerza de 5 centímetros y ahí voy a tener la representación de mi fuerza en el plano. De esta manera es como representamos gráficamente las fuerzas.